Que la honra sea para nuestro Dios. Como nunca, ahora sí estoy nervioso. De verdad. Parece como que estuviera enamorado. No, y no es que parece, de verdad que estoy enamorado, sinceramente. Bueno, en la mañana estaba hablando con el hermano Renato, él me pidió para que hablara en la tarde, complementar el estudio del libro Vive con propósito. Y bueno, les voy a hablar acerca del enamoramiento, pero en un sentido real de que cómo habla la Escritura. Ustedes sabrán, hermanos, que la creación de Dios es tan maravillosa que nosotros poco lo entendemos. La creación de los géneros o de los sexos, tanto en el hombre como en los animales, siempre ha tenido un propósito. No es el efecto de la casualidad. En los animales, ¿cuál es el propósito que Dios creó con sexo? ¿Por qué hay hembra? ¿Por qué hay hembra? ¿Y por qué hay macho? ¿Cuál es el fin o cuál es el propósito? ¿Cuál es? La preservación de la especie. La preservación de la especie. Eso quiere decir la procreación. Entonces para eso son creados los animales hembra y macho, para la procreación, para preservar la especie y que eso cumpla un ciclo de vida, una función especial en el desarrollo de toda la interacción del cosmos. No es una casualidad. ¿Cuál es el privilegio de crear a un hombre y crear a una mujer? Tiene también el mismo propósito para el cual que fueron creados los animales, pero en el ser humano le agregó un segundo propósito u objetivo. ¿Cuál es? ¿Cuántos han leído un mensaje para los jóvenes, jóvenes enamorados, matrimonio, divorcio y sexualidad, el testimonio de la profeta? ¿Cuál es otro del propósito que está desarrollado entre el hombre y la mujer? ¿Cuál es? La satisfacción corporal. Nosotros le llamamos la satisfacción sexual. Para eso Dios creó también en el ser humano haber hombre y haber mujer. Solo que esta realidad, la segunda, se ha pervertido y va mucho más allá de esta satisfacción. Ustedes saben que tanto las ciencias sociales, las ciencias naturales, los sociólogos, los psicólogos, los sexólogos, todos afirman que la permanencia, la felicidad y la satisfacción plena de un matrimonio están en el segundo objetivo. Incluso Daniel Sotelo Polaya dice que cuando una pareja es feliz sexualmente, así viva debajo de un puente, va a estar feliz. Pero si no, así tenga casa, carro, tenga de todo, el matrimonio está a la deriva. Incluso él dice que el 70% de la felicidad del matrimonio depende de esta satisfacción sexual. El 20% depende de la satisfacción de necesidades y el 10% de un asunto social, o sea, externo. Entonces, para que llegues a para eso, y ahora, la profeta de Dios, ¿de qué habla? Mucha gente habla del clímax, ¿verdad?
en una relación de esposos, del clímax, ha llegado al clímax. ¿Por qué se habla del clímax? En el asunto espiritual, hermanos, la unión de dos seres en la vía legal es una unión corporal, emocional, psicológica y espiritual. Si ustedes no han leído, pueden leer. En la satisfacción del segundo objetivo, propósito de Dios al crear y al hombre y la mujer, dice que es la unión de ¿qué? De lo divino con lo humano. Solo que, como ya dije, en estos tiempos se ha pervertido y va más allá de eso y se ha llevado a un asunto solo carnal. Entonces, hablar del enamoramiento es muy complejo, es casi un misterio, pero que sí se da porque en el proceso del estudio ustedes seguramente se darán cuenta que de todas maneras, queramos o no queramos, va a haber un momento en que tiene que cumplirse el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Y para llegar a ese principio, a cumplir eso, justamente ¿por dónde va a empezar? Por las etapas que nos llevan al matrimonio. Tienes primero la amistad, después vas a un frecuentamiento, vienes al enamoramiento, vienes el noviazgo y terminas en matrimonio. Hay algunos escritores que no quieren aceptar que el enamoramiento sea un estadio. ¿Qué es eso? Una etapa. ¿Por qué? Porque dicen que estar enamorado es un estado. Porque todo el tiempo la persona está enamorada. Pero ya les mencioné la vez pasada, he estudiado bastante a Nancy Van Pelt, una norteamericana que ha escrito muchos libros refrendados en la Biblia y en el espíritu de profecía, y ella dice que el enamoramiento sí es un estadio, y empieza como estadio, hasta que formaliza y luego ya se queda como un estado. ¿Cuándo el enamoramiento es un estado? Cuando hay ya un compromiso y ya hay una declaración de matrimonio. Entonces antes estabas en el enamoramiento como estadio, una etapa, y luego ya cuando confirmas todo eso, eres casado, ahora permaneces en estado de enamorado toda la vida. Entonces Nancy Van Pelt así lo presenta, y yo concuerdo con esa idea. Que algunos tienen otra percepción es normal, porque ustedes saben que eso es parte también del estudio. Bueno, entonces, hace un momento estudiamos que ¿qué era el enamoramiento? Era una manifestación electrizante. Yo les voy a dar otras más que hablan Nancy Van Pelt y otros escritores, y la Biblia también. Pero antes de eso quiero dejar claro esto, muy claro. Dice que enamorarse no es pecado, ¿sí o no? No es pecado, pero la profeta de Dios dice que sí es pecado. ¿Y cuándo es pecado? Les invito a leer Cantares 2:7. Cantares 2:7. Lean Cantares 2:7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Qué dice esto? Que todo tiene su tiempo. ¿Cuándo es un pecado enamorarse? Cuando está fuera de tiempo. Hermanos, acá está poniendo un ejemplo de ¿qué? De dos animales, del corzo y del ciervo, la gacela, dicen otras versiones. Los zoólogos dicen que una gacela hembra
está lista para aparearse a partir de los 9 meses y el macho debe tener 18 meses. Y no va a haber una gacela no se puede aparear con un macho de 9, 10, 12, 13, 14, nada. Tiene que ser de 18 meses. Si no, no se aparea. Porque esas son las características. Así están constituidas las leyes que Dios ha establecido. Todo se maneja por principios, por leyes. Entonces, ¿cuándo en el hombre es que un pecado enamorarse? ¿Cuándo? Cuando es fuera de tiempo. ¿Cuándo dice el espíritu de profecía que un ser humano está listo para? Tiene sus características, ¿verdad? A eso se llama maduración. ¿Cuándo un cristiano está maduro para poder enamorarse? ¿Cuándo? O casarse. Dice la mujer cuando haya cumplido más o menos 23 años arriba. Y un hombre cuando haya cumplido 25 años arriba. Antes no. Si antes de este tiempo un hombre o una mujer se ha enamorado y está ya, por ejemplo, enviando Cantares 1:15, a ver, lean Cantares 1:15. Cantares 1:15, porque así eso mandas, ¿no? Qué hermosa eres, mi amiga mía. Qué bella eres tú. Tus ojos son 2 palomas. Y así fue la hermana. ¿Ah? Entonces, miren, cuando ya un jovencito de 13, 14, 15, 20, 21, 22, ya está mandando esos textos a una señorita que generalmente por la misma tendencia que hay en tu ser, buscas eso, entonces está pecando. ¿Por qué está pecando? Porque está despertando el amor antes de tiempo. Dice que no hagas velar ni a él ni a ella, porque cuando te enamoras estás, como ya se leyó el libro, ¿no? No comes, estás preocupado, meditabundo, patidifuso, estás por allí, estás fregado, vulgarmente dicho. Dice que el libro decía que se va a morir, ¿no? Y de verdad, y es así, porque lo hemos vivido, esa experiencia. Entonces, allí esto es pecado, hermanos. Entonces, las mujeres y los hombres que no tienen esta edad, se llama maduración biológica. Si están recibiendo mensajes, si están mandando mensajes por su WhatsApp, están pecando, porque tenemos principios establecidos. Además de eso, ¿qué agregamos? Agregamos la maduración laboral. Agregamos la maduración espiritual. Si tú tienes 25, pero eres un don nadie, no tienes ni un oficio, ni una carrera, ni se te ocurra mandar un mensaje de esos. Todavía no estás preparado, no has madurado laboralmente. ¿Se dan cuenta? Si eres miembro de escuela sabática y quieres formalizar un matrimonio conforme está estipulado en los principios, bautízate. Maduración espiritual. Y además de eso se agregan, por ejemplo, la maduración emocional, la maduración psicológica, que eso nos habla la profeta. Pero la gente no piensa en esto. Todo lo ven emocionalismo, sentimentalismo, y se han olvidado de los principios. Es decir, entonces nosotros hablamos acá para que tengan una idea, porque a la final nadie lo cumple. De verdad. Hay varones que están flirteando, busquen esa palabra, flirteo, en su aplicativo, ahí nomás flirteo busquen. Hay varones que están flirteando a mujeres de 13, 14, 15, 16. ¿Cómo van a estar haciendo eso? Si la profeta dice que nunca juegues con los corazones. Si no están maduras esas niñas, esas adolescentes, ¿por qué tienes que estarlo flirteando?
Dice que eso es infatuación. No se debe hacer eso, porque eso es pecado. Entonces tenemos que tener en consideración esto. Por otro lado, tienes que aprender a diferenciar si es verdadero amor o es simplemente una pasión o una emoción del tiempo. Y eso es lo que no queremos hacer. Ahora, ¿de dónde surge el enamoramiento? ¿Del hombre o de la mujer? Matrimonio, divorcio y sexualidad. En Génesis 3:16, última parte. Génesis 3:16, última parte. Dice que el enamoramiento y la atracción hormonal surge ¿de quién? De la mujer. Antes que el hombre tenga un acercamiento a una mujer y le pretenda, ella pensó primero en él. Esa es la química, esa es la hormona que llama, y eso es lo mismo hasta en los animales. ¿Quién genera la hormona para que los machos vengan en algunas especies así en cola? La hembra. Y siempre, ¿qué dice ahí en Génesis? Por ejemplo, la versión internacional, ¿qué dice? El deseo será solo a tu marido. Y la internacional, la versión popular dice, y tu deseo será a tu hombre, y él se enseñoreará de ti. No dice que el hombre desea a la mujer, dice que ella desea primero a él, y él se enseñorea. Es una química. ¿Cuáles son las hormonas del amor y la felicidad? Entonces te pedí que nos diga. Una ya mencionaba el libro. ¿Cuáles son esas hormonas? Decían la dopamina 1, 2, la serotonina 3, la oxitocina 4 y las endorfinas, y dentro de eso está, por ejemplo, la testosterona, la progesterona, etcétera. Esas son las hormonas del amor y la felicidad. Entonces, antes que tú pases por este proceso, primero analiza. He cumplido con la maduración biológica, con la maduración laboral y con la maduración espiritual. Por eso hay un dicho que dice que una mujer, desde el momento de su menarquía, ¿qué es menarquía? ¿Qué es? Su primer menstruación o su primer ciclo menstrual. El ciclo menstrual, ¿qué indicadores? Que tienes ya el deseo del macho. Ya empezó la procreación. Pero no estás listo porque tienes que madurar. ¿Por qué hay menarquía? Porque ya va a haber una ovulación, y esa ovulación necesita de un espermatozoide, pero para eso tienes que regularlo y estar en la maduración laboral, biológica y espiritual. Desde allí, la mujer, desde su primera menarquía, que hoy ha avanzado mucho, que puede ser a los 10 o a los 11 años, desde allí tiene que ser, ¿qué cosa? Sorda, muda y ciega, hasta los 23. No escucha nada, no ve nada. ¿Qué más? Y no habla nada, porque si habló ya se fregó. La seducción es tan grande que no va a poder resistir. ¿Por qué? Por razones de las hormonas, de los procesos biológicos, porque está buscando. Pero las jovencitas por eso caen. Prestan atención a algo que los va a llevar al fracaso. Y lo peor, en este tiempo mucho se gusta ¿de qué? Mucho se gusta del experimento, de la sensación novedosa, de la curiosidad. Y después, como el libro decía, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de un enamoramiento temprano? ¿Qué dice? Uno, por ejemplo, embarazos prematuros.
¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, dice el mensaje para los jóvenes. Embarazos no deseados. Y hay otros. Por ejemplo, puedes tener otro problema, de repente contagio de ETS. ¿Sí o no? Y hay muchas cosas que te pueden llevar a eso. O que quizás puedes acudir a un centro quirúrgico. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que tenerse mucho cuidado en el enamoramiento. Nuestros jóvenes deben pensar que enamorarse es el propósito de Dios, pero en su respectivo tiempo. Ahora, cuando tú ya estés en el tiempo normal, es específico, es una bendición de Dios, porque dice que el que haya esposa haya el bien, pero tiene que ser con estos fines. Si tú te enamoras y no tienes claro que ese enamoramiento debe concluir en matrimonio, estás pecando, absolutamente. Nunca busques enamorarte para una satisfacción sexual solamente, porque tienes que aceptar que Dios, nuestros principios, prohíben las relaciones sexuales antes del matrimonio, antes. Por lo tanto, esto es muy fundamental, hermanos. Si ustedes no consideran esto, estamos como si fuéramos simplemente mundanos o paganos. Cuando tú ya te verdaderamente hayas visto en una persona que cumple con estos requisitos, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las manifestaciones de una persona que está enamorada? La mayoría de manifestaciones, ¿qué son? Fisiológicas. Y generalmente siempre se manifiestan en asuntos corporales. Uno, por ejemplo, ¿cuál es? Uno, elevación de la presión arterial y alteración del volumen de los vasos sanguíneos, manifestado en enrojecimiento o ruborización o palidez en el rostro. Si tú tienes atracción por alguien y sientes esa sensación, créeme que es una manifestación ¿de qué? De que es enamoramiento. Pero si no hay esa sensación, simplemente es un deseo carnal y punto. 2. Aumento de la frecuencia cardíaca. Ves a esa persona, escuchas hablar y tu corazón empieza a acelerarse. ¿Eso qué te indica? Te indica que verdaderamente te estás enamorando de esa persona. Es una manifestación. 3. Dilatación de las pupilas. Se dilatan. Se manifiesta con sudoraciones también. O sea, ya, como dice, ya te atrapó, ¿no? Ya es una manifestación que ya te enamoraste. Otra manifestación. Dimensión de la secreción salival con la consiguiente sequedad de boca o garganta. Ya se te seca la boca, te seca la garganta, sientes algo raro, ya estás en ese proceso del enamoramiento. Pero ¿cuándo debes sentir esto? Cuando has madurado, biológico, espiritual y laboral. Antes no. No puedes, está prohibido. Otro, respuesta pilomotora. ¿Cuál es esta respuesta pilomotora? Estos son de Nancy Van Pell, estas manifestaciones. ¿Cuál es? Cuando dice te pones tu piel como de gallina. Así como si estuviese como tu piel cambia, ya de lisa se pone como granosito, así vulgarmente dicho. ¿Ya? Y finalmente temblor muscular. También el languidecimiento, o sea, tiembla, te produce algo raro. ¿Se dan cuenta? Si tú tienes esas manifestaciones, recuerda que estás en el camino del enamoramiento. Pero si una mujer o un hombre te gusta y no sientes nada de eso, olvídate, ese no es enamoramiento, estás buscando simplemente una atracción corporal o cualquier otra cosa, y eso va a ser una emoción pasajera y ya. Recuerden que nadie se debe casar, ¿por qué? Por el sistema afectivo, por el sistema morfológico, porque eso tiene su momento, tiene su tiempo. Las emociones, los sentimientos son pasajeros. Todas las personas deben casarse por la razón
y esa razón se desencadenará en sentimiento y en verdadero amor. ¿Por qué? Porque la profeta de Dios dice que las relaciones de los matrimonios más duraderos son aquellas que han empezado por una amistad duradera, por una amistad duradera. No es así espontáneamente. Voy a terminar y voy a leerles lo que dice la palabra de Dios en relación a la prueba del amor. En la iglesia, ¿existe prueba de amor o no? La respuesta es sí. ¿En el mundo existe prueba de amor? Sí. En el mundo, ¿quién pone la prueba del amor o quién pide? El hombre. En la iglesia, ¿quién debe pedir la prueba del amor? La mujer. Listo. ¿Y en qué consiste la prueba del amor? Todos vayan a mensaje para los jóvenes, la página 110, que no está, 310, el párrafo 6. Ahí está, dice, la prueba del amor. ¿Depende de quién? De la mujer. Y empieza así. Antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si el hombre con quien está por unir su destino es digno. Sus preguntas para probar su amor son: ¿cuál ha sido su pasado? 1. ¿Cuál ha sido su pasado? La primera prueba que debe superar. Esa es la prueba del amor. 2. Pregunta 2. ¿Es pura su vida? Ese estándar es muy exigente. 3. ¿Es de un carácter noble y elevado el amor que expresa o simplemente cariño emotivo? Si te dice que lo gustas, que te ama, etcétera, etcétera. Te manda textos de cantares, tanta cosa por allí que te está despertando. Entonces, ¿tú qué tienes que preguntarte? ¿Esto es verdaderamente un elevado amor o simplemente lo dice por decir? Y como ya dije, si tienes de 23 arriba y si tienes de 23 abajo, te mandó un mensaje, ni lo leas, bórralo, porque ya dijimos que tiene que ser la mujer ciega, sorda y muda. Entonces allí no tiene por qué estar leyendo esas cosas todavía, no ha madurado. ¿Qué más dice otro? ¿Tiene los rasgos de carácter que harán feliz a una mujer? ¿Qué más hay? ¿Puede encontrar verdadera paz y gozo en su afecto? Sigue la prueba, el estándar es muy elevado. ¿Le permitirá conservar su individualidad o deberá entregar su juicio y su conciencia al dominio de su esposo? Hermanos, ya hemos dicho que cuando dos personas se unen, son una sola carne. ¿Pero es en qué? En propósitos, en objetivos, ¿en qué más? Pues emociones, sentimientos, pero no dejan de ser individuales siempre. Entonces la mujer tiene que analizar y preguntar: ¿este hombre mantendrá mi individualidad o ya me tendrá sujeto ahí, no quiere para decir nada, ni salir, ni pensar, ni opinar, ni nada? Porque hay gente así, hay varones que tienen esa tendencia porque tienen mucho egoísmo. Entonces anulan a la voluntad de la mujer. La mujer tiene su propia individualidad dentro del matrimonio, así como el hombre. No piensen que ya porque te casaste ahora ya lo perteneces en absoluto al 100%. En cuerpo sí, porque Pablo en 1 Corintios 7, ¿qué dice? Que el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Y dice que ninguno de ellos se pertenecen a sí mismos. El cuerpo de él le pertenece a ella y la de ella a él. O sea, eso es el convenio matrimonial. Pero siempre hay un asunto individual. Y eso debes tenerlo en claro. Entonces, hay prueba de amor en la iglesia, en los cristianos sí, pero no de parte del hombre, sino de parte de la mujer. En el mundo es otra cosa la prueba del amor. Eso no se practica en la iglesia. Ahora, vayan allí nomás a la 317. La 317. La 317. ¿Qué dice la 317? 14, 15.
10 y 15, 17. Mensaje para los jóvenes, estamos leyendo. 317 dice más o menos así: examinen cuidadosamente las cosas para ver si su vida matrimonial será feliz o desavenida y desgraciada. Pregúntese: ¿me ayudará esta unión a ir al cielo? Ahí sí está fregado. Esta persona a quien quiero unir mis intereses de por vida, porque si ustedes saben que la profeta de Dios dice que el matrimonio es como un viaje sin retorno, no puedes ya retornar. Entonces tú antes de irte, antes de entrar en ese viaje, tú tienes que preguntarte y decir: ¿me ayudará esta unión a ir al cielo? ¿Hará aumentar mi amor a Dios? ¿O te apartará del amor de Dios? Imagínense. Otra pregunta: ¿agradará mi esfera de unidad en esta vida? ¿Estarán unidos? ¿Los mismos propósitos, los mismos objetivos, el mismo deseo? Entonces, si no se tiene esa concepción clara de las cosas, sigue esperando. Ya saben, un varón ya cumplió 25, ahora ya es un candidato para el matrimonio, ya es un candidato para enamorarse. 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 36, etcétera, etcétera. Bueno, yo me casé a los 33 años. Porque ya había leído un mensaje para los jóvenes, ya había leído estudios, cogido los testimonios, ya había leído matrimonio, divorcio, sexualidad. No había leído esto, mensajera para jóvenes enamorados, no lo tenía. Pero ya era consciente de eso, decía: no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienes que leer y practicar. Antes de los 25 en varones prohibido, antes de los 23 en mujeres prohibido. Entonces espero que el libro que están leyendo les sirva, ¿no? Les sirva, porque así dice la profeta: si estas reflexiones no presentan convenientes, avancen en el temor de Dios. Avancen, pero si no, páralo. Así es que, jóvenes, cuidado con estar enviando mensajes de flirteos a mujeres menos de 23. Hermano, decía el libro que enamorarse está bien siempre y cuando estén alineados a los principios de Dios. Por eso, pero dentro de la madurez, sí. Ahí no te ha puesto el tiempo de madurez. No. Ese es uno de los errores que también a veces no se tiene en cuenta, y cualquiera que no lee el otro libro, por ejemplo, ese está en Estudios, coger los testimonios. Si no lees ese libro, no vas a tener la idea de la edad. Y vas a pensar que enamorarse a los 14, 15, 16 está bien. Pero eso no es un principio, pues, de Dios. Entonces, el asunto de la madurez en sus diferentes aspectos sí es un principio. No, o sea, me refiero a que cuando dice principios, engloba todos esos datos que nos está dando ahora. Y si nosotros no lo consideramos eso como parte de los principios, estamos haciendo mal, ya por ahí estamos en mal camino. Ya está en mal, claro, correctamente. Entonces, hermanos, que esta reflexión que hemos hecho esta tarde, para complementar, ya como se me pidió hacer eso, entonces quise decirlo porque, bueno, hemos venido también estudiando, y como ya les dije, les recomiendo, compren el libro Nancy Van Pell, El amor. Hay otros hijos triunfadores, hay varios libros, y incluso lo pueden bajar. Creo que El amor sí está del libro. Los otros tienes que entrar a Amazon, ahí lo compras el libro y ya lo tienes, y les va a servir como guía. Así es que recuerden que cuando se utilicen los textos de Cantares, del libro de Cantares, para enamorar, porque allí está todo, eso no solamente representa a la iglesia, representa a toda la vida matrimonial. Y si se utilizan esos textos para este proceso, utilícenlo de manera correcta, como debe ser, y de una manera siguiendo, como ya dijimos, los principios establecidos, no solamente en la Biblia y en el espíritu de profecía, sino también los principios de nuestra institución. Amén.